En esta mañana voy a girar en torno a este tema, pero no es que voy a hablar del matrimonio, el compromiso que se adquiere en él, los problemas que atraviesa la pareja, sino es más bien un tema más genérico, la carta de divorcio como una puerta de escape para un compromiso que hemos adquirido. Y lo podemos aplicar para muchos aspectos en los que nosotros nos comprometemos y somos dados a romperlo, porque ya no podemos, porque nos faltan las ganas, las fuerzas, y ahí estamos emitiendo esa carta de divorcio para los compromisos que hemos adquirido. Y esto de la carta de divorcio no es algo actual, viene de muchísimo tiempo atrás. Hace casi 3.500 años Moisés trató de regular este asunto, trató de legislarlo un poquito de algo que ya se venía dando de hace mucho tiempo. Así que tenemos a Jesús, a quien le preguntan acerca de dar carta de divorcio, y él dijo que bueno, Moisés lo dio, pero lo dio por la dureza del corazón del hombre, lo dio por el pecado que hay en el corazón del hombre, pero que no fue el plan de Dios en el principio, que esto no fue así en el principio. Y eso nos remite pues a Adán y a Eva. El propósito que Dios tuvo para esa pareja era que estén siempre juntos. Por tanto dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá en esa unión voluntaria pero comprometida, en esa unión de compromiso hasta de juramento, de vivir siempre. Y entonces los dos dejan de ser dos y se convierten en uno solo. Y dice que ya no son más dos, sino son uno. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Es decir, ya no hay separación solo con la muerte, hasta que la muerte lo separe. Ese fue en el principio el plan de Dios. Y el hombre y la mujer, que están en el pensamiento de Dios, que tienen el corazón de Dios, no van a buscar una puerta de escape en una unión, porque van a ser como Dios es, van a ser fieles. Pero cuando se mete el pecado, y voy a enfocar el pecado que se metió en Adán y Eva en el principio, y las consecuencias que hubieron ahí, entonces también empezaron a ver los roces entre ellos, de tal modo que Adán dijo, mira, Señor, la mujer que me has dado, miren los problemas que me ha metido. Y es así cuando el pecado se mete en una pareja, que empieza el roce, el pleito, el envenenamiento de esa unión, de tal modo que se vuelve tan hostil, tan perjudicial, que dicen, ¡socorro! Carta de divorcio, queremos romper esto. Y a Dios no le gusta esto porque Él es fiel. Y Él tiene en su pensamiento que el hombre sea fiel. Por eso es que nunca estuvo en el corazón del hombre, nunca estuvo en el pensamiento de Dios que el compromiso que el hombre haga se pueda disolver. Por eso Jesús dijo, en el principio esto no fue así. Se ha dado carta de divorcio por la dureza del corazón del hombre, porque el pecado se mete en la pareja y la arruina. Quiero enfocar la fidelidad de Dios sin entrar mucho en detalle, citando un texto que está en 2 de Timoteo capítulo 2, versos 11 al 13, y ahí hay 4 líneas, 4 frases muy interesantes de analizar. Las 2 primeras van en torno de contraste y las otras 2 podrían ir en reciprocidad, pero nos encontramos con una imposibilidad. Vamos a verlo. Dice, palabra fiel es esta. Empieza diciendo Pablo a Timoteo, palabra fiel es esta, lo que te voy a decir es cierto. Atento, lo que te voy a decir es una realidad. Palabra fiel es esta. Y empieza con la primera frase, de contraste. Dice, si morimos con Él, morir. Si morimos con Él, también viviremos con Él.
Es decir, la muerte en el Señor trae una recompensa. No te quedas muerto. Si morimos en Él, vamos a vivir también con Él. Contraste, recompensa. La otra frase es similar, también de contraste. Si sufrimos por Él, reinaremos con Él. Con una recompensa a algo que se da. Así que, si sufrimos por Él, también reinaremos con Él. La tercera frase es de reciprocidad. Y dice, si tú me niegas, yo también te negaré. Si tú me haces eso, yo también haré eso contigo. Si tú me niegas, yo también te negaré. Y la cuarta, que podría ir en reciprocidad, se encuentra con un pero. Dice, si fuésemos infieles, Él no puede ser infiel. Él no te puede devolver lo mismo. ¿Por qué? Porque se encuentra con una imposibilidad, que Dios no puede negarse a sí mismo, que Dios no puede caer en la infidelidad, porque la fidelidad es algo inherente en el Señor, algo propio en Él de lo cual no puede deshacerse, lo cual no puede cambiar. Te encuentras con una inmutabilidad de Dios que es su fidelidad. Así que, si tú eres infiel, Dios seguirá siendo fiel, dice este verso. Y eso lo podemos encontrar en la práctica cuando Dios forma, por ejemplo, al pueblo de Israel, lo crea de una forma asombrosa para tener un pueblo para sí, un pueblo que sea el ejemplo de cómo Dios trata con el hombre y cómo el hombre sometido a Él prospera y le va bien. El pueblo de Israel fue formado con ese propósito de ser un ente misionero para decirle a todo el mundo que existe un Dios y de cuán bueno se puede vivir bajo el cuidado de Dios. Sin embargo, este pueblo fue rebelde. Este pueblo no quiso ser obediente a Dios. Este pueblo hasta se volvió enemigo del mismo Dios. Pero Dios había dado promesas, primero a Abraham, respecto a ese pueblo que iba a venir. Después también le dio promesas a Jacob para este pueblo que estaba en formación. Y así a varias otras personas que hubieron en el camino, como a Moisés, promesas para el pueblo. A David, promesas para el pueblo. Por eso vemos que mientras Israel era infiel, Dios era fiel para hacer cumplir lo que había prometido. Por ejemplo, le dijo a David, no faltará una descendencia tuya, le dijo a David, no faltará un descendiente tuyo que esté en el trono para siempre. Y pareciera que Dios no ha cumplido, porque en la actualidad Israel ya no es un reinado. Y parecería que Dios dice, pues no lo cumple. Sin embargo, sí hay un trono real y hay alguien sentado en ese trono. Y es Jesús, que es de la descendencia de David, y así Dios ha cumplido fielmente lo que le prometió a David. No faltará un descendiente tuyo que esté en el trono. Y aunque ahora está en un trono espiritual, un día cuando Cristo venga se sentará visiblemente, materialmente, como Rey que es actualmente y que seguirá siendo allá en ese futuro. Entonces Dios es siempre fiel. Por eso es que Dios no quiere la infidelidad, porque no va con Él. Así como Dios es santo, una característica propia de Él, y nos pide a nosotros ser santos, ya que somos sus hijos, Él quiere que también nosotros nos sintonicemos en lo mismo. Si Él es santo, quiere que nosotros seamos santos, y ahí va el pedido, sed santos, sed santos. Y como Dios es fiel, también nos pide a nosotros que seamos fieles. Por eso es que le disgusta a Dios la infidelidad nuestra, la infidelidad del hombre. Eso le desagrada, porque la infidelidad rompe una promesa.
La infidelidad disuelve un pacto. La infidelidad anula un compromiso. La infidelidad es como esa carta de divorcio, esa puerta de escape para salir de un compromiso. A Dios no le gusta. ¿Por qué? Porque Él es fiel y quiere que nosotros también seamos fieles a nuestros compromisos. Hace muchos años, una misionera norteamericana nos había dado su camioneta para venderla, y ella pues como lo había visto que ya tenía muchos años, la camioneta estaba funcionando, una 4x4, y ella como vio que pues ya estaba muy vieja, dijo $500, y con un amigo lo ofrecimos, y dijo ya. Luego conversando con otra persona, unos días después, la otra persona dijo, no, véndelo a mí, yo te doy 800. Entonces fuimos a la primera para decirle que no, que ya no, y esa no se quedó quieta. Se vino a reclamar que no, que se le habían ofrecido a ellos por 500 y lo quería, y fue y se buscó, se contactó con la persona, con la misionera, y la misionera vino enojada y dijo, denle la camioneta a esta persona, 500. Y nos dijo a nosotros, nos dijo, el creyente cuando da su palabra lo tiene que cumplir así le cueste o así le duela. Y fue una lección tremenda para nosotros. Bueno, yo era muy joven, para excusarme. Es que la experiencia en la vida nos va enseñando. Los golpes con los que pasamos nos va enseñando, porque tenemos que aprender a ser fieles. No nos nace, somos infieles. Así que tenemos que preocuparnos en ese aspecto y trabajar con nuestra propia vida para tratar de ser fieles. Te voy a dar 2 razones que nos impulsan, que nos encaminan a ser infieles. La primera es la pereza. Cuando nos comprometemos con algo y ya vemos que nos cuesta cumplir, ya queremos abandonar, ya queremos romper ese compromiso. Entonces, cuando hay ese tipo de falta de ganas, falta de interés, falta de ser responsable, es que nos falta carácter. Todavía no tenemos el carácter para cumplir lo que hemos prometido, así nos cueste. Entonces, una de las razones es ese carácter débil todavía que tenemos, esa falta de entrenamiento de nuestro carácter para decir sí a lo que corresponde y decir no a lo que no corresponde y cumplirlo. Nos faltan ganas, así que tenemos que ponerle ganas. Ese es uno de los aspectos. El otro aspecto es las emociones. Nuestras emociones, si no sabemos dominarlas, son como caballos salvajes en los que estamos montados, y esos caballos cuando se disparan nos llevan donde ellos quieren, porque no sabemos dominarlos. Entonces las emociones es un aspecto que tenemos que aprender a dominar. Y para entender un poquito más acerca de esto, vamos a describirlo de una forma gráfica. Aquí está nuestro ser. Pablo lo dice en primera de Tesalonicenses capítulo 5, que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, todo nuestro ser, pone ahí 3 partes de nuestro ser, que nosotros tenemos 3 partes. Tenemos nuestro cuerpo, ahí está, lo vemos. Tenemos nuestra alma. ¿Qué es el alma? Nuestra personalidad, lo que somos, nuestros gustos, nuestras inclinaciones, nuestros recuerdos, nuestra forma de pensar, de actuar, es nuestra personalidad, es nuestra alma. Entonces tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu que ha sido revivido cuando el Señor Jesús nos dio vida. Así que nuestro espíritu es parte nuestra, una parte vivificada por Dios. Entonces todo nuestro ser, alma, cuerpo, espíritu, o como se le llame, cuerpo, espíritu, alma, lo que sea, todo nuestro ser es lo que somos nosotros, y voy a enfocarme en el alma, en lo que somos nosotros, en nuestra personalidad. Nuestra alma, tiene 3 partes: la mente,
la voluntad y las emociones. Ahí están las emociones en nuestra alma. Nuestra mente, pues es donde están nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, nuestra lógica, nuestro intelecto, es nuestra mente. Nuestra voluntad, ahí está la parte que nos toca para decidir. Están nuestras decisiones, están nuestras intenciones, nuestros propósitos, nuestros gustos dentro de la voluntad. Y en las emociones están los estados de ánimos que se activan a través de nuestros sentidos físicos. Nuestras emociones son estados de ánimo. Así que en nuestra alma tenemos una mente, una voluntad y unas emociones. ¿Qué nos dice la palabra de Dios respecto a estas partes? ¿Qué habla de nuestra mente? Dice la palabra de Dios que nuestra mente tiene que ser renovada. Que no nos conformemos a cómo era nuestra mente en el mundo, cómo pensaba, cómo razonaba, su lógica. Todo eso del mundo tiene que cambiarse. Nuestra mente tiene que renovarse de acuerdo a las verdades de Dios, a los pensamientos de Dios. Poco a poco nuestra mente tiene que ir ajustándose para tener la mente de Cristo. Cómo Cristo pensaba, cómo Él veía las cosas. Así que nuestra mente tiene que ser renovada. Nuestra voluntad tiene que ser quebrantada. Ya no hago lo que yo quiero, ya no hago mi voluntad, hago la voluntad de Dios. Como lo decíamos al inicio del culto ahí en el Padre Nuestro, que el Señor haga su voluntad. Quebrantamos nuestra voluntad. Decimos, Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. No mi voluntad, sino la tuya. Entonces, tenemos también que aprender a quebrantar nuestra voluntad, a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y en cuanto a nuestras emociones, que son como ese caballo salvaje, tenemos que dominarla, tenemos que encaminarla, tenemos que canalizarla. Y ahí está el problema, mis hermanos, que la mayoría de nosotros todavía nos dejamos llevar por nuestras emociones. Lo que sentimos en el momento, eso hacemos. Y no frenamos esos impulsos. Y nos dejamos arrastrar, llevar por las emociones. Y a veces decimos o tomamos decisiones basados en las emociones. Y ahí perdemos. Porque todo tiene que ser con la voluntad, con una mente fría. Que es lo que piensa Dios, que es lo que quiere Dios, que es la voluntad de Dios. Así tenemos que someter nosotros a las emociones. Así que nuestra alma necesita ser entrenada. Nuestra alma necesita ser cada vez más santificada. Y yo quiero que aquí pensemos un momento en esto, porque es muy importante, y el no darnos cuenta de este detalle hace que nuestras emociones puedan más que nuestra voluntad. Y para empezar, quiero que nosotros pensemos en esta realidad. Somos seres electroquímicos, es decir, nuestro cuerpo se basa en impulsos eléctricos y en impulsos químicos. Y cuando hay un desbalance de esto, estamos enfermos. Cuando tomamos medicamentos, son sustancias químicas que ayudan a estabilizar nuestro propio funcionamiento químico. Entonces, mírate a ti, mira a tu cuerpo como un ser electroquímico, en primer lugar, que funcionas por cosas químicas. Quiero presentarles un caso que se me vino a la mente esta mañana. Tengo un primo que pastorea una iglesia en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Un lugar donde cada año viene un grupo de mexicanos, no sé si ahora con lo de Trump, no sé, pero solían venir un montón de gente de México a trabajar en la cosecha del café, trabajo temporal, de unos meses. Pero claro, es una fuente de ingreso para los mexicanos
trabajo que los estadounidenses desprecian, pero ellos mexicanos lo necesitan y vienen con su familia, se establecen, alquilan unas casitas que están allí y a trabajar en la cosecha del café. Pues todos ellos asisten a la iglesia, ¿no? Entonces la iglesia por temporada se llena. Y una de esas familias le dijo: pastor, algo pasa con mi esposo, dijo una hermana. ¿Qué pasa? No sé, mi esposo se siente mal, se siente como cansado. Pues vamos al médico, un chequeo rápido, un análisis de rutina. No, todo está bien, debe ser que está cansado, ¿no? Pero se seguía empeorando. No solamente estaba cansado, sino que empezaba a irritarse, tenía un comportamiento hasta agresivo. Y ahí otra vez al médico, una medicina, otra medicina, el diagnóstico del médico se empezaba a cambiar, que sí, que estaba cansado, pero de repente, pues, estas enfermedades que hay, ¿no? De la depresión, de esas, empezaban pues a decir, no, que tiene esto de repente, calmantes, cosas para dormir, ahí el hombre. Y él se iba agravando más. No solamente andaba cansado, malhumorado, sino que escuchaba voces. Entonces, puede ser un espíritu malo, puede ser un demonio. Entonces ahí el pastor, ahí orando por él, haciendo pues liberaciones y todo esto. Y seguía mal. Al final de cuentas, de varios estudios, el médico dijo: ya sé lo que tiene. Envenenamiento por plomo. Porque la casa tenía esa pintura antigua que ahora ya no se usa porque es prohibida, es a base de plomo. Y su cuerpo era sensible a eso y empezó a envenenarse y a tener ese cansancio, ese cambio en su carácter y hasta escuchar voces. Que era un proceso químico. Salió de esa casa, se fue a otro, pasaron unos días de desintoxicación, se arregló. Somos personas que nos movemos con un proceso químico, póntelo en la mente. Ahora, te llevo a esto. El asunto de la atracción entre personas es todo un mecanismo en el cual también entran procesos químicos, procesos biológicos, procesos químicos, procesos psicológicos, procesos sociales, sin distinción, a jovencitos, adolescentes, jóvenes, adultos, hasta las de la tercera edad, igual a hombres como a mujeres, igual a solteros como a casados. Dios ha puesto un mecanismo dentro de nosotros de atracción para conseguir a la pareja, que todos los seres vivos tienen, una forma de atraerse entre ellos para preservar la especie. Y nosotros los humanos también lo tenemos. Un mecanismo que Dios ha puesto dentro de nosotros, pero que no se va, no se desvanece. Tú ya consigues tu pareja, estás casado, pero el mecanismo está vigente, está dormido dentro de ti. Tienes que darte cuenta de ese asunto, porque por diversos factores se activa el mecanismo para conseguir pareja, así estés casado. ¿Cómo se activa? Tú conoces a una persona, la miras, te mira, te sonríe, le sonríes, tal vez un roce de manos, una conversación agradable. ¿Cómo se dice eso cuando hay una comunicación no verbal? Eso, ¿no? Por medio de gestos. Se dicen mucho los movimientos de los ojos, una serie de factores que ¡pum!, empezaron a mover la maquinaria de conseguir pareja. Se empezaron a activar los engranajes de la atracción. ¿Qué pasa? Vas a tu casa y tienes a esa persona metida en la cabeza y no te la puedes quitar. Sacudes la cabeza, pero ahí está. La vuelves a pensar más tarde, por la noche otra vez, hasta la sueñas puede ser, y te viene el deseo de verla otra vez.
¿Y qué dices tontamente por no saber que eres un ser químico que está reaccionando normalmente con algo que Dios ha puesto para que así funcione? Dices tontamente, creo que me estoy enamorando, pero soy casado. Entonces significa que con la que me casé, me he casado mal. No, ahí no había, el verdadero amor está aquí. Y la frecuentas otra vez, y ahí está, girando nuevamente ese mecanismo normal que Dios ha puesto, pero que no es real, no es una necesidad existencial, sino es un engaño, es eso que parece que hay y no es, como se dice, una ilusión, es una ilusión, porque esa persona desaparece de tu vida, pasan unos 2, 3 meses, cuando la maquinaria esta vuelve a calmarse, conoces a otra persona, y como tienes esa ventana abierta, dejas entrar otra vez todos esos elementos, y otra vez se empieza a activar, y dices otra vez, ahora sí, con esta no, y con esta sí. Porque no sabes que lo que se está activando es un proceso netamente químico y de otros factores allí, que es puesto por Dios, que así funciona. Pero el hombre que es consciente de sus compromisos, donde la voluntad prima, dice no y corta esas cosas al principio, y esa maquinaria deja de moverse. Porque tu voluntad está encima, no lo dejas seguir, no lo dejas avanzar, lo cortas, porque estás controlando tus emociones. Si tú desconoces esto, te pierdes y crees que realmente es lo que estás viviendo, es lo más real en tu vida, es cierto esto, y no sabes que es un engaño. Entonces las emociones nos juegan una mala pasada. Y si a eso le sumamos la intervención del diablo, peor. Dijo alguien una frase, que el hombre es fuego, la mujer es estopa, viene el diablo y sopla, ya veas el incendio que se arma. Porque son emociones y que el diablo aprovecha para empeorarlos, para hacerte caer, para hacerte errar. Así que piensa, mis hermanos, las emociones son engañosas. No son reales, es como la espuma que se crea cuando tú te sirves tu vaso de Coca-Cola. ¡Bum! Se llena el vaso con pura espuma y después se desaparece eso y te queda un medio vaso. Las emociones es así como espuma, que se dan y son bonitas, pero hay que saberlas controlar y saber que tú puedes tomar una decisión y mantenerte en esa decisión, porque eso es lo que a Dios agrada, que seas fiel a tus compromisos. Dice Dios en Eclesiastés, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirlas, porque Dios no se complace de los insensatos, que en otras versiones pone de los infieles. Cumple lo que prometes. Dios está buscando fidelidad. ¿Qué es lo que le has prometido tú al Señor y que no estás cumpliendo? Tienes que retomarlo. No te dejes cansar por la pereza, por la falta de ánimo, porque ¡ay, esto cansa! Sé fiel a lo que tú le prometes al Señor. Un verso más, Apocalipsis 2:10. Señor Jesús hablando a sus iglesias, aquí le habla a la iglesia de Esmirna y le dice, entre otras cosas, sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida, pero tú sé fiel hasta la muerte. Mira, te está pidiendo Dios que seas fiel en tus compromisos hasta cuando ya te vayas. Fiel siempre. No le gusta a Dios que tú des carta de divorcio, como acostumbraba la gente por cualquier cosa, despedir a la mujer, o la mujer despedir al hombre. Y así para cualquier cosa en la que nos comprometamos, en un negocio, en un trato de amigos, lo que fuese, en un trato con Dios, un ofrecimiento. Lo que tú le has prometido al Señor, cúmplelo, porque Dios no se agrada de los insensatos que son infieles. Y sé fiel hasta la muerte. Hay un canto, a mí no me gusta cantarlo, que es sumérgeme, ¿no?
cansado del camino. Mi armadura desgastado, sin fuerza se quedaron, no hacen nada y ya están ahí cansados y hasta lloran cuando lo cantan. Cuando en la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que resistir hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Lo cantamos con qué facilidad, que ay, que estoy cansado, ay, no haces poquito, pero ya estás cansado, rendido ya. Cuando la palabra te dice hasta la muerte, eso es fidelidad a Dios. Comprometerse con algo con el Señor y cumplirlo. ¿Cuáles son tus compromisos, mis hermanos? Ojo, las parejas que tienen esa ventanita abierta de la carta de divorcio. Tienes que pelear por tu matrimonio hasta el final. Tienes que arreglarlo. Quitando el pecado, se arreglan las cosas. Cuando el Señor bendice y está en medio, todo se supera, todo se arregla. Ponle ganas, conversa, entra en conversaciones, porque muchas de las cosas son malos entendidos. Y si tienes pues que ceder, cede por el bien de esa unión. Y si tú tienes un trato con alguien, cúmplelo. El creyente tiene que cumplir con sus promesas, cueste lo que le cueste. Si tú tienes una promesa con Dios, tienes que cumplirla. Dios se agrada de los fieles. Dios quiere que tú también seas fiel como Él es fiel. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor. Pero, hermanos, que esta reflexión esté en tu corazón, se quede y que te ayude a seguir adelante. Que tengas fuerza y ánimo para seguir adelante, porque el Señor te respalda. Si Él quiere que seas fiel, Él te va a ayudar a ser fiel. Que tus fuerzas no decaigan, que se renueven con la ayuda del Señor. Sé fiel hasta la muerte. Oramos. Padre Santo, Padre grande es tu amor para con nosotros, que al hacernos hijos tú también quieres que nosotros pensemos como tú, seamos santos como tú, seamos fieles como tú, y Señor, y que te imitemos a ti en muchas áreas de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos crecer y desarrollarnos, mejorar cada vez más, tomar control de esa voluntad sometida a la tuya, Señor, y ponerle riendas, coger las riendas de nuestras emociones y no actuar por lo que sentimos en el momento, porque son emociones, es espuma que se va, sino es lo que queda siempre es la decisión correcta, el compromiso con ello, la voluntad puesta en eso. ¿Cuántas cosas tú nos enseñas, Señor, acerca de ser consecuentes con lo que uno dice, cumplir con lo que uno prometió, porque tú, Señor, nos das ejemplo de eso. Ayúdanos a nosotros también, Padre, a ser fieles con todo compromiso que tengamos. Gracias por este tiempo de reflexión y que tu Espíritu Santo esté dándonos vuelta estos consejos, Señor, estas demandas tuyas, debo decir, para ser fieles. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.